Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas. Es un gusto estar acá con ustedes. Este, somos Mariana Ladowski, Alejandro Vergara, Giselle Lepore, Gabriela Lamelas, que está por llegar, y yo, Analia Segal, que queremos abrir este espacio para compartir con ustedes los resultados de una investigación que hemos venido haciendo entre el 2022 y el 2023, que es una investigación relativa a el desarrollo de la licenciatura en la enseñanza primaria para las ciencias sociales, que este, se desarrolló entre el 2021 y el 2024, y acá hay algunos colegas que han participado, Juan Pablo, y no estoy viendo todo porque veo solamente un pedacito de la pantalla, colegas que han participado, que han, digamos, sido estudiantes de esta licenciatura, a los cuales les agradecemos muchísimo, porque amén de compartir con todos ustedes este trabajo que venimos haciendo, la verdad es que teníamos muchas ganas de hacerles una devolución, un retorno a las y los colegas, que en definitiva son los que nutrieron a lo largo de los años que pasamos juntos y nos dieron la posibilidad de pensar eh, en el sentido de la licenciatura y lo que podía generar un proceso de formación. Como les decía, esta licenciatura en enseñanza de la ciencia social, esta investigación se desarrolló en paralelo con los colegas que estuvieron a cargo de la misma licenciatura para el nivel primario, pero en el área de matemáticas. O sea, este equipo lo integra también Patricia Sadowski como codirectora de la investigación y el equipo de didactas de la matemática, que forma parte tanto del equipo de profesores que trabajaron en la licenciatura como de la investigación. Entonces, quizás lo primero que les queremos compartir es el interés que tuvo para nosotros el poder plantearnos una investigación en paralelo con matemática. Y una investigación con unas características especiales, quiere decir especiales, no sé si especiales, pero una característica que era que nosotros no pretendimos ni evaluar la licenciatura, su diseño, su desarrollo, ni algo que suele suceder cuando uno piensa en investigaciones que tienen que ver con la formación continua, ni evaluar el impacto, lo pongo así entre comillas, el impacto, resultados, sino que nuestra intención fue entender qué procesos se daban en nuestros y nuestras colegas a medida que transcurría la cursada de la licenciatura. Perdón que me voy a quedar sin batería. Entonces, en ese sentido, es que nos planteamos algunos asuntos de investigación y pudimos, desde esas preguntas de investigación, intentar analizar lo que iba sucediendo a lo largo de la licenciatura sobre la base de material que íbamos recogiendo, tanto de las clases, de las desgrabaciones de las clases, como de entrevistas colectivas que hicimos con las y los colegas, las conversaciones y exposiciones que se hicieron, que los colegas hicieron en sus coloquios, en los coloquios con los cuales aprobaron la licenciatura, es decir, en trabajos escritos. O sea, fuimos recogiendo información alrededor de los asuntos que eran de nuestro interés en, en estos dispositivos, digamos, ¿no?
Sí, si querés, podemos, Mariana, podemos, si querés, poner en pantalla los objetivos, las preguntas de la investigación. Fíjense que el título de la investigación es Las transformaciones en las miradas de maestros y maestros sobre la enseñanza de un área específica de conocimiento en el marco de un trayecto de formación. Yo pasé a las interrogantes, ¿no los están viendo? ¿Pasaste Sí, a? sí, se ven los interrogantes, Ah, están las preguntas en pantalla. bien. Eh, y fíjense, ahora le vamos a dar una mirada a las preguntas, pero yo quiero insistir en el interés que tuvo para nosotras que estas mismas preguntas pudieran formularse para dos campos específicos. Y lo que anticipo es que existió la posibilidad y como resultado de que estas preguntas, que son generales, tomaran una carnadura distinta cuando eran puestas en relación con las experiencias específicas de las dos licenciaturas. O sea que hay un movimiento interesante entre poder plantear preguntas generales, poder hacer análisis de campo en el análisis de campo en las licenciaturas específicas y poder volver a pensar en asuntos generales. Fíjense el tipo de preguntas. ¿Qué produce un trayecto formativo en las y los docentes en ejercicio que se involucran en él? ¿Qué transformaciones en sus miradas sobre lo que enseñan, sobre las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos y alumnas, sobre los condicionamientos del dispositivo escolar, sobre los recursos disponibles? Ahí en esa pregunta incluimos varias dimensiones que hacen a poder entender las prácticas. Hay otro asunto que se refiere a que la licenciatura también, uno de los ejes de la licenciatura era asumir una posición investigativa, lo cual, como les vamos a comentar después, para muchos resultó una novedad, para otros no, pero era un eje importante de la formación que se concretaba en una investigación que realizaban como parte de un trabajo final y que defendían en un coloquio. Y bueno, y había otra especificación de este interés que nosotros teníamos, está ahí formulado en la idea de qué diálogo se entabla entre las discusiones, los textos que se leían, el marco teórico y los problemas que las y los colegas reconocen en la práctica. Yo diría, más allá del tema de los vínculos que se producen en la formación, ¿no? Lo que aportan los intercambios que se producían entre colegas al interior de la formación. Yo diría que que todas estas preguntas pueden ser miradas desde un andarivel que son las relaciones entre teoría y práctica. Digo, me parece que el tema de las relaciones entre teoría y práctica, que es una dimensión abarcadora, general, que por supuesto es parte de los intereses y de la preocupación de quienes nos dedicamos a la formación docente, bueno, de alguna manera estas preguntas que nosotros fuimos formulando se propusieron indagar especificidades de cómo aparecían estas relaciones entre teorías y práctica. Entonces, les cuento también algo que quiénes sean los destinatarios de esta formación. Los destinatarios eran tanto docentes de nivel primario como docentes de institutos de formación. En nuestro caso, en el caso de sociales, realmente hubo variedad de colegas que cursaron, que o eran maestros o eran profesores de institutos de formación docente, o ocupaban cargos jerárquicos, o eran directores, inspectores, o habían tenido participaciones en equipos
de diseño curricular en sus propias provincias. Y bueno, eso le dio, le dio al recorrido de la carrera una especificidad en los puntos de vista que se ponían en juego allí, que se fueron manifestando de distintas maneras. Yo no estoy mirando el Meet porque estoy... Pero bueno, si alguien quiere levantar la mano o interrumpir, ¿qué tal, Mirta? Bienvenida. Por favor, háganlo y en todo caso, nada, vamos respondiendo las preguntas. Entonces, les decía que alguna variedad de perfiles que participaron de la formación y esto que podríamos llamar estas identidades profesionales y estas pertenencias institucionales fueron mostrando modos de relación con el proyecto formativo, pero que nuestra perspectiva es que fueron cambiando a lo largo del proceso, ¿sí? O sea que hubo modificaciones en esas posiciones iniciales que venían de las adscripciones profesionales o institucionales de los colegas. Por supuesto, había una primera categoría que tenía que ver con las colegas que tenía que ver con lo que daban en sus lugares de trabajo o su formación. Yo soy de sociales, soy de geografía, soy de historia, y ahí, bueno, había como, una alusión a los niveles de familiaridad o no familiaridad con los que se encontraban al cursar las distintas materias. Y también familiaridad y ganancia, ¿no? Es también la ganancia que se subrayaba en términos de que se abría un nuevo panorama. Y algo interesante es que esta ganancia fue algo que atravesó, la idea de ganancia, fue algo que atravesó tanto a los colegas que se desempeñaban como maestros y maestras de grado, como a las colegas que se desempeñaban en cargos directivos o como docentes en el profesorado. Ahí se dio una situación particular en el hecho de que las colegas, por ejemplo, que enseñaban en los profesorados, se encontraban con textos, con conceptos, con bibliografía que ellos usaban para enseñar, ¿sí? Y ahí hubo una tensión interesante cómo se fue resolviendo, porque en algún momento eso que se sabía parecía que obturaba, nosotros diríamos que obturó provisoriamente, la posibilidad de acercarse a las propuestas didácticas o a la perspectiva que nosotros estábamos planteando desde una mirada más abierta. Sin embargo, estas mismas colegas en el proceso de la formación referían que la formación había sido una oportunidad para leer desde otro lugar esos textos que les resultaban familiares, ¿sí? Con un matiz. Las profesoras de los institutos de formación docente que tenían una fuerte formación disciplinaria, aludían a que sentían que tenían una formación didáctica, creo que usaron en algún momento deficitaria o no era completa, etcétera, y que el paso por la licenciatura les había dado la oportunidad de fortalecer ese conocimiento. Ahora les vamos a mostrar una intervención en la cual la colega es muy clara en el modo en que cuenta lo que le pasa. Y bueno, la otra gran identidad que apareció allí era los que se reconocían como no saber de investigación y los que se reconocían como teniendo experiencia en investigación. Y ahí lo que hay que decir es que a lo largo del proceso, los que tenían una experiencia y los que no tenían tal experiencia como investigadores, ambos refieren que ese yo no sé sobre investigación o yo hice investigación tomó otra dimensión, tomó otro contenido a medida que ellos fueron pasando por un proceso
de investigativo a lo largo de la licenciatura, en relación con sus colegas, en relación con los marcos de discusión acerca de sus proyectos de investigación que se ofrecieron a lo largo de la licenciatura. En definitiva, ahí hubo también una reinscripción de la experiencia o de la no experiencia en ese campo que tenían los colegas. Yo quería detenerme un poquito en la próxima pantalla, en donde tenemos vamos a leer juntas una de las intervenciones de una profesora, ¿no?, del instituto. No es que no sabía. A mí lo que me faltaba, dice la profesora, a mí lo que me faltaba, y es algo que me encantó y que estoy poniendo en práctica en el instituto, son los análisis que ustedes nos proponían hacer. Ver esos autores que ya los conocemos, pero desde otras ópticas, y las materias que nos mostraron cómo hacer un análisis didáctico de una propuesta de enseñanza, o cómo lo que nos dice ese autor nos sirve para tal o cual cosa. A mí eso verdaderamente me di cuenta que era lo que me faltaba. Digo, no es que no sabía qué hacer con eso. Me dio muchísimas pistas para desde el año pasado pararme de otra manera en el aula de la formación. Y no es que no sabía, yo les propongo que lo retengamos, porque para nosotros como equipo de trabajo y como el equipo de investigación, abrir la oreja para escuchar no es que no sabía, para nosotros fue una hipótesis de trabajo, pero fue algo que fue tomando forma en nuestro diálogo con las y los colegas, ¿sí? Ese no es que no sabía, ¿sí? Se fue armando allí una posición de trabajo. Obviamente veníamos con esa posición de trabajo, pero la experiencia con las y los colegas le sumó a esta cuestión del diálogo con el otro. Creo que Gaby no está, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a otro asunto que tiene que ver con la investigación, y es plantear que una de las hipótesis fuertes del diseño de la propuesta de la licenciatura fue que el análisis didáctico es fuerte, potente como experiencia formativa. Es decir, uno podría decir que la arquitectura de las materias estuvo centrada en el peso que para nosotros tiene el centrar la mirada y las propuestas y las experiencias formativas que proponemos sobre el análisis de las prácticas y el análisis el análisis de materiales didácticos, que uno puede pensar que forman parte de las prácticas de enseñanza de las y los docentes. O sea que el asunto del análisis de las prácticas fue un eje central que se fue desarrollando a lo largo de la licenciatura. Y vamos a tomar acá un ejemplo, un fragmento, en el que vamos a tratar de explicar cuál es el valor que tomó para las y los cursantes el análisis didáctico, porque eso fue las experiencias que se promovieron alrededor de ese tipo de tarea, fueron dichas y expresadas de muchas maneras y fueron un eje
un eje importante de lo que recogimos como expresiones de las y los cursantes. Entonces, uno de los asuntos en los que se centró o que pudimos ver, o que vamos, inclusive sobre los que vamos a tomar ahora, vamos a intentar profundizar un poco ahora, es alrededor de la centralidad que tomó en muchos de estos análisis que realizábamos un concepto de la didáctica, que es la idea, el concepto de idea explicativa, es decir, una idea explicativa, la existencia de este marco teórico que hace eje en la idea explicativa como una manera de articular asuntos que tienen que ver con lo disciplinar y con lo pedagógico didáctico como una vía para realizar una entrada a los temas, a los problemas, para dar lugar al desarrollo de secuencias didácticas. Fue uno de los nudos de las discusiones y de los intercambios que se organizaron alrededor del análisis de materiales didácticos, ¿no? Partiendo de la idea de que no se enseña todo, que es preciso establecer algún tipo de selección. Bueno, lo que postulábamos desde materiales que ya tenían unos años, como los materiales de desarrollo curricular de la Ciudad de Buenos Aires, ahí está Beatriz, que participó de ese proceso, y que, bueno, nació un poco acá en ese diseño curricular. Bueno, estas ideas que nos resultaban desde la didáctica interesantes para poder orientar las prácticas. Bueno, estas ideas circuladas en términos de la licenciatura presentaban distancias entre aquello que estaba escrito en los textos y la manera en que era interpretado. Había, vamos a llamarlo alguna dificultad, lo voy a decir, alguna dificultad en valerse de ese tipo de ideas para mirar una práctica o para mirar un material. Y por otro lado, nosotros insistíamos en traerlos a las clases y al análisis de los materiales con los cuales trabajábamos a lo largo de las clases. Entonces, esta tensión nos llevó a ir reconstruyendo esa idea del marco didáctico internamente nosotros como equipo y con los docentes, ¿sí? Fuimos rearmando y reorganizando la manera en que entendíamos esa categoría didáctica que nosotros usábamos y también usaban, por ejemplo, las profesoras de los institutos. Digamos que lo que en los usos de en este caso de esta idea del marco didáctico, pero en general podríamos decirlo de los marcos didácticos de las ciencias sociales, se articulan las tradiciones de cada uno de los docentes, el modo en que se miran o se apropian propuestas de innovación. Hay múltiples resignificaciones y reformulaciones, y a partir de ellas es que esas ideas pueden adquirir una densidad teórica que no es idéntica, y nos preguntamos si debería serlo, a aquella manera en que son presentadas o formuladas desde, vamos a llamar, la teoría.
lo que sucedía en las clases es que se analizaban colectivamente propuestas de enseñanza y tratábamos de, digamos, de reconocer en estos diálogos colectivos qué ideas explicativas subyacían a estas propuestas y de qué modo el tener presente esas ideas explicativas que subyacían a las propuestas y que permitían entender decisiones que se habían tomado de diseño de las secuencias, también permitían ordenar intervenciones, sí, ordenar una direccionalidad en el desarrollo de las clases. ¿Querés que lea, Ana, un fragmento de una de las entrevistas? Y creo que está acá. Sí. Acá está. Se está viendo, perfecto. Dale. En una de las entrevistas nos decía un colega, un maestro de primaria: voy a dar un ejemplo de algo que modifiqué en mis clases. En sociales tenemos solo 2 horas por semana. Había hecho una secuencia desde la Revolución de Mayo hasta la Independencia. Íbamos a trabajar sobre la Asamblea del año 13 a partir de textos e imágenes. El texto hablaba de qué objetivos tenía la Asamblea, sobre la libertad de vientre, y se me ocurrió preguntarles a los chicos si sabían qué era la esclavitud. Una idea que me parece muy potente, y salió un intercambio. Ahí vuelvo a esto de la idea explicativa, a ponerme a pensar antes cuáles son los conceptos potentes, para qué estamos acá leyendo esto y qué queremos aprender, y salió todo un debate sobre qué era la esclavitud. Tanto la bibliografía como la cursada me hizo detenerme más a pensar cuáles son los conceptos que se aprenden con determinado material, con determinada secuencia, bajar la velocidad y prestar más atención a eso. Lo que nos parece interesante de esta intervención es el asunto, primero la referencia al parar y al ir a una segunda capa, ¿no? Al ir a una segunda capa, a de alguna manera ser consciente de que hay un hilo allí, que en este caso el colega está atento, digamos, a que hay algo que ahí sucede en relación a la esclavitud y hace que se detenga y que retome eso o tome esto, interrumpa y tome esto como hilo conductor. Así que estamos trabajando en 2 planos, el plano de la secuencia literal, no sé si lo estoy diciendo bien, la literalidad de la secuencia, pero también atrás está funcionando una cierta atención al hilo al que esa secuencia debería poder a un hilo que organiza esa secuencia y que hay algo ahí que interrumpe y que hace que uno retome un hilo que evidentemente no estaba previsto o no estaría previsto en primer plano. ¿Cuáles son los conceptos que se aprenden con determinado material? A eso es lo que me refiero yo cuando digo salir de la literalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, nosotros estamos interactuando permanentemente con una oferta de secuencias didácticas, de materiales, etcétera, y me parece que hay algo en la actitud de ir detrás, buscar el hilo, para, de alguna manera, generar una cierta distancia de eso escrito, que a la vez arma una posición de trabajo, porque le da a uno una posibilidad de encontrarse conduciendo, coordinando una clase en donde estos contenidos se están poniendo en juego, ¿sí? Posicionarse desde un lugar de una enunciación que no se pierde, las palabras, no sé, hay una direccionalidad que está orientando. Bien. ¿Comentarios, preguntas? Para hacer... No. ¿Qué tal, Micaela? Bueno, entonces, nosotros queremos ahora avanzar sobre otro nivel, otras dimensiones de lo que fuimos escuchando y leyendo de los colegas,
que tiene que ver con la insistencia en cómo se describía lo que producía esta, digamos, esta modalidad de trabajo en la cual se traía asiduamente el tema de analizar materiales de enseñanza y prácticas de enseñanza. Alejandro nos va a contar un poco sobre eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchar las voces implica un ejercicio también de investigación y tratar de descubrir qué puede haber detrás de interesante, porque fuimos, como dijo Analía, viendo que volver a poner la idea explicativa e incluso el recorte como parte importante para poder ordenar, organizar, hasta analizar una secuencia, todavía pensábamos que era válido y fue recuperado. Entonces, escuchar las voces también hace bien para poder poner palabras de los propios estudiantes que estaban haciendo la licenciatura. Y una de las palabras que surgió tanto en sociales como en matemáticas, si no mal recuerdo, es una palabra de desmenuzar. Y nos quedamos con desmenuzar. A mí en lo particular me generó el desmenuzar una palabra muy interesante. Si ustedes ven ahí la plaquita que tenemos ahí, hay una profesora, pero hubo otras que dijeron, mira, cuando me senté a leer el material detenidamente, fui y vine. Hice ese ejercicio que ustedes en las clases proponían. Además, lo desmenuzaban ustedes por completo. No había forma de participar de la clase si no te habías tomado el trabajo de leerlo perfectamente. Y descubrí un montón de cuestiones ricas que tiene el debate, la intervención, que lo hacemos permanentemente, pero a veces de manera mecánica o lineal. Nos parece que estamos problematizando y no estamos problematizando al 100% de lo que podríamos. Este desmenuzar que apareció tanto en matemática como en sociales implica desarmar, implica un deshacer. Es una búsqueda de poner algo que está general, ir desarmándolo por partes y tratar de ver en el análisis didáctico la secuencia, pero además cada uno de los materiales y las intenciones que tienen esos materiales detrás. Era un desmenuzar que se valoraba mucho porque si bien, como Analía dijo al principio, no es que no sabían, pero ponerlo en práctica fue como un ejercicio de redescubrir ese ejercicio que creían haberlo perdido. Entonces, el desmenuzar era la posibilidad de poder tener precisión, ¿no? En poder encontrar algunas cuestiones que había en ese material o en esa escena de enseñanza. En palabras de Edelstein, ubicándola en este contexto, vaya a saber si ella estaría contenta en ponerlo acá, pero creo que sí, decíamos que lo que buscábamos era una racionalidad en los materiales, que no están ahí porque sí, sino que se encuentra una razón, y ese descubrir esa racionalidad se valoró mucho y creo que tiene que ver con ese desmenuzar. La segunda voz que se escucha en esa misma frase, que también aparece, es el ir y venir, ir y venir. Pero también el pararse y mirar desde otro lugar, en ese ir y venir. Entonces, ahí lo que veíamos en el pararse en otro lugar era la posibilidad de suspender esos lugares comunes, detenerse de esa mirada de preguntarse ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo hago? ¿Qué función tiene? Y poder encontrar nuevas preguntas o nuevas capas de análisis, que es otra frase que aparece. Encontrarse con nuevas capas de análisis, donde no es la búsqueda solamente de lo operativo, lo funcional,
sino la búsqueda de encontrar esta racionalidad o por lo pronto encontrar la idea explicativa, por decirlo claramente, ¿no? Entonces, ahí me parece que lo que descubríamos en esas nuevas capas de análisis, la valoración de esos estudiantes en detenerse, el suspender esas ideas que traen y provocar una nueva manera de mirar las estrategias, los recursos y los materiales. Creemos que el desmenuzar no es solamente aplicar una receta, y eso era lo valioso. No es que te íbamos a dar la secuencia de los caudillos para poder que vos la apliques y que nos cuentes cómo te fue, sino el desarmar esa secuencia es un movimiento de apropiación, porque lo que podía hacer el estudiante a partir de ese ir y venir es entrar en diálogo con sus propios saberes, con sus propias trayectorias. No es solamente absorber una secuencia. En ese ir y venir ponía en juego lo que traía de su historia y de su trayectoria. Entonces, me parece que esa palabra que parece desmenuzar, tal vez le estamos dando mucho vuelo, pero creemos que es un movimiento de apropiación. Es un movimiento donde comienzan a generar su propia voz en la propia secuencia didáctica. En los docentes de los espacios de formación, este desmenuzar también podía ver que podíamos escuchar que qué bueno que esto lo vamos a replicar en nuestras clases, porque decían que a veces el movimiento tiene que ver con un movimiento primero lo teórico y después lo práctico. Y lo que descubrían en este ir y venir alrededor, insisto, de la idea explicativa, es que lo conceptual o lo didáctico y también lo teórico se veía en el propio análisis didáctico. Entonces, la búsqueda de estos profesores comenzaron a pensar que es probable que en el propio análisis didáctico encuentren lo teórico y lo práctico y no separarlo en dos partes o en dos módulos. Esta fue una voz muy fuerte y muy potente. Hay una segunda voz. ¿Quieren que pasemos a la segunda? Sí, y después. Hay otra voz que es muy interesante, que es la palabra flashear. No es muy moderna ya, pero para nosotros es moderna todavía. Flashear, ¿no? Y acá dice, en la entrevista manifiestan flashear con esta práctica pedagógica. Algo que encanta y que te hace sentir como alumna. Podemos preguntarnos las razones de esta satisfacción, algunas de ellas vinculadas a la relación con el objeto de conocimiento, aprender algo que no sabía y que me hace repensar el cómo enseñar y redescubrir la tarea. Nosotros creemos que, no sé, en la lectura uno puede ver que el flashear tiene que ver con algo que encanta. Y la verdad que algo que encante en todo este clima está bueno pensar por qué te encanta. Y yo creo que lo que veíamos es que puede ser que hay algo de la sorpresa. Sorprende a la persona este análisis, la sorpresa de lo inédito, la sorpresa de una deriva que no sabía por dónde estaba y se encuentra acá y no sabe por el rumbo a dónde va, pero encanta ese camino. Hay algo interesante en este flashear y en esta sorpresa. El flashear es un acto de ir y venir, pero no solo, con otros y con otras. Era en grupo, o era de a dos, o era de a tres. Entonces nosotros pensamos que ahí hay algo interesante, algo que sorprende. ¿Y qué es lo que sorprende? ¿Y qué es lo que pensamos que puede sorprender? Es algo que tomamos de un trabajo que hace Axel Honneth
y que tiene que ver con la palabra reconocimiento. Hay algo del reconocimiento. Creemos que cuando hay un pensamiento que sorprende en ese ir y venir como acto de apropiación de una idea que sale en ese momento, es que descubrís que otorgás una cualidad nueva, una cualidad positiva a tu pensamiento. Es decir, que añade un estatuto que ese pensamiento no tenía antes. Es como un acto constituyente, es como descubrir que hay algo ahí nuevo, hay un inédito, un acto constituyente, y que ese acto es reconocido también en el acto de charlar con otros y con otras. Entonces se sorprende en ese Zoom o en ese grupo con un pensamiento que es reconocido por otros, porque en ese diálogo ese pensamiento comienza a estar instituido de un nuevo estatuto, de un nuevo pensamiento, o de un nuevo estatuto, o por lo pronto de un nuevo acto. Y creemos valiosa esa función de pedagogos, ¿no? De poder pensar que hay un reconocimiento. Y este reconocimiento no es del sistema, y eso es lo lindo también, porque no es para acumular puntaje o para tener otro título o para generar mayores posibilidades. En fin, no tiene que ver con que el sistema te está reconociendo un estudio, sino que no es del mundo de la vida, diría, sino que tiene que ver con un acto más potente de poder reconocerse como una persona profesional, ¿no? Un docente. Es como que vos ahí redescubrís un acto profesional del docente, que es el acto del pensamiento, y comienza a tener una nueva institución o un nuevo lugar. Por eso pensamos que escuchar las voces nos dio letra a creer que acá hay algo interesante, tanto en el desmenuzar como en el flashear. Y parece que acá hay algo interesante como para poder pensarnos. Gracias, Ale. Estamos viendo las caritas de nuestros y nuestras cursantes que andan por allí y queremos decir ante todo algo. Nada de esto que estamos hablando hubiera sido posible sin la generosidad de todos los que están aquí, los que han participado en la licenciatura. Generosidad para explicitar, decir, abrir, objetar, pelearse un poquito, digo, pero me parece que ustedes logramos entre todos desafiar al Zoom y lograr una circulación de ideas. Hay mucha riqueza en todo lo que ustedes fueron diciendo y promoviendo y expresando a lo largo de las clases y en lo que escribían. Digo, nosotros agradecemos mucho esa condición de disponibilidad y compromiso que hubo en las y los colegas de las dos cohortes. Pero bueno, ahora nos centramos en sus caras y queremos saber un poco, cuenten cómo les suena esto que estamos diciendo. Bueno, empiezo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, sí, me vi un poco identificado en algunos de los registros. Sí, me pasó eso en la práctica. Yo recién lo estaba pensando un poco. Fue como que cambió mi mirada de ver la escuela como desde una mirada más satelital, ¿no? Como ver desde una cosa más amplia. No sé, me acordaba en el recorrido de la licenciatura, la primera materia que me abrió muchísimo la cabeza fue currículum y evaluación. Y ya empezar a pensar el recorrido que hace el conocimiento desde la academia, pasando por los diseños curriculares, a las instituciones, al aula. Ya por darle un nombre a eso, me hizo pensar un montón de cosas de qué era lo que estaba pasando en el aula. Y
también algo que decía Alejandro recién que me hizo recordar esto, que no era que nos daban las secuencias y era úsenlas y a ver qué pasa. Tuve la oportunidad de adaptarlas, modificarlas. Por ejemplo, me copé mucho con las propuestas de cartografía colaborativa o crítica, como la del recorrido del tren, o un texto de Gottwetter también que habíamos leído que hacía una propuesta similar. Y yo inventé algunas ahí sobre la marcha. Me acuerdo una que estábamos en quinto viendo el mapa de Argentina y el territorio argentino, y les propuse que éramos una heladería tipo grido, una competencia de grido, y teníamos que poner sucursales en todo el país, pero era proporcional a la cantidad de habitantes, la cantidad de sucursales que había que poner, y tenían que ponerlas en el mapa, ¿no? Y después para sexto, que estábamos viendo el mapa de América Latina, inventé una que era una banda de pop coreano, porque era un grupo que había muchos que les gustaba el K-pop, que venían a hacer una gira a Latinoamérica, y también la misma lógica, ¿no? De cuántos shows iban a hacer en cada país de acuerdo a la población, esta idea de cruzar el mapa con los cuadros estadísticos y demás, y que había uno de los coreanos que tenía fobia a volar y tenía que ir por tierra, entonces cuál era la ruta que podían hacer con menos kilómetros para, bueno, cosas que... Pero esta idea de que no era repetir las secuencias que nos proponían, sino interiorizarlas y adaptarlas y demás. Y por último, sí que me lo dije en la devolución en el último encuentro, yo empecé la licenciatura como maestro de grado, sin desmerecer eso, obviamente, era un trabajo bellísimo. Y en el medio me pasaron un montón de cosas que creo que no fueron casuales. Empecé a trabajar en la gestión pública, concursé para nivel superior, ahora concursé para directivo, tuve una experiencia como director en una escuela de isla, y creo que estudiar siempre, y sobre todo la licenciatura, abrió la cabeza, destrabó y me amplió la mirada, ¿no? Y me generó nuevas inquietudes. Y también, bueno, por último, algo que parece muy obvio, pero no es menos importante. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Buenos Aires, en Capital, y viví un poquito en Córdoba, en un pueblo, y ahora estoy en Zárate. Y creo que hay una desigualdad geográfica muy grande en nuestro país en cuanto al acceso a los bienes culturales y educativos y de salud, ¿no? De todo tipo, pero creo que esta posibilidad de tener una formación gratuita y de calidad en cualquier punto del país, teníamos compañeras que estaban en un patio, en un pueblito de La Pampa, en cualquier lugar, o acá mismo, yo trabajando 10.000 horas con 2 nenes chiquitos, o sea, no hubiera podido de otra manera acceder. Y es loco, ¿no? Porque algo que con las infancias no funcionó, porque la virtualidad con las infancias vimos que no fue demasiado exitosa, pero parece una herramienta muy potente para la formación docente, ¿no? Y para la capacitación y para la educación de adultos. Creo que esto fue un ejemplo claro de eso. Hablé un montón, perdón, siempre hablo mucho. No, gracias, Juan Pablo, está bueno porque hay algo de esto que la investigación intentaba capturar, entender, explicar, que tenía que ver con la diversidad también de resonancias, ¿no? Con los efectos que iba generando en colegas con trayectorias muy distintas, como vos decís, en lugares muy diferentes, con realidades escolares y con recorridos profesionales bien diversos, y cómo esos diálogos y ciertos modos de trabajar en determinadas condiciones de enseñanza produjeron reflexiones, prácticas alternativas que no intentamos en ningún caso medirlas ni evaluarlas, sino en todo caso tratar de documentarlas y en las conversaciones con ustedes entender cuáles eran las categorías que iban surgiendo a partir de cierto modo de trabajar en una propuesta de formación permanente. Así que está interesante. No sé si alguien más quiere compartir hasta acá respecto de lo que Analía y Alejandro trajeron sobre las categorías, ¿no? de este desmenuzar, de este ir y venir, de estos reconocimientos de la tarea de ser docente. Mirta, creo que querías agregar algo.
Sí, buenas tardes para todos y bueno, un gusto volver a escucharlos. Cuando le escuchaba a la profe Ana, cuando expresó esto de asumir esta postura de investigación, a mí cuando arranqué la licenciatura fue como que una meta que tal vez me era imposible hacer porque, como yo digo, lo mío no es la investigación. Y sin embargo, bueno, yo resumo en 3 palabras lo que fue mi transitar por la licenciatura y que tiene que ver con resignificar, reformular y el cambio de mirada. Fue sumamente interesante lo que pude hacer y ver, sobre todo esto cuando hablaba el profesor Alejandro, sobre este ir y venir. Y eso fue lo que me pasó puntualmente con el material y con las clases. Esto de resignificar lo que uno ya sabe y lo que viene haciendo, fundamentalmente eso, en la práctica docente. Yo estoy en otro ámbito en este momento y bueno, también esa mirada que uno tiene macro ayuda también a ubicarse en qué lugar estamos, de dónde estamos y cómo trabajar con los niños. Yo trabajo en una escuela primaria, nivel inicial y primario. Tengo a cargo nivel inicial y nivel primario. Y bueno, y compartíamos, y también otra cosa que me gustó cómo ustedes seleccionaron esos partes de esas entrevistas que hicieron y que realmente ese es el sentir que ideal, pues es como que yo estaban hablando de lo que uno piensa y siente en esto de cuando uno, el ir y venir por sobre todas las cosas, esto de volver a mirar, te hacen sentir como alumna, sobre todo eso. Yo me sentí como una alumna y con esta necesidad también que generaron en mí de querer saber más y que hay un montón también de bibliografía que uno desconoce, de autores que desconoce y que tienen una riqueza que hacen que añaden, como dijo el profesor, al pensamiento y se constituye en algo nuevo para mí. Y es como que uno tiene necesidad de saber un poco más para poder mejorar la práctica. En los tiempos de hoy, que realmente en el momento que yo me formé como docente, hay una fractura importante de un modelo que no es acorde a lo que estamos viviendo hoy con los niños, en cuanto al planteo cuando hacemos la didáctica, ¿sí? Planteamos una clase. Entonces, es fundamental, yo considero fundamental esto, y por eso me quedo con estas 3 palabras: resignificar, reformular y por sobre todas las cosas el cambio de mirada. Y cierro con esto. A mí lo que me llegó fue cuando se hablaba de la negritud, el trabajo con la negritud. Eso es algo que desde el momento que yo me formé, y bueno, vengo de una escuela de años, del siglo pasado, donde el negro era la figura que había que correrla, sacarla. De eso no se habla, de eso no se dice, ¿sí? Igualmente el tema de las cuestiones como conceptuales, como contenidos conceptuales del 24 de marzo, bueno, todas esas cosas me hicieron a mí ver como docente el cambio de mirada y esto de qué estamos enseñando. Yo trabajo también en una escuela donde el carisma de la institución es educar en y para la libertad. Y está ahí el planteo hacia el interior de la institución. Si ese es el carisma de la escuela, educar en y para la libertad, realmente la pregunta que yo me hago como directora de la escuela, ¿estamos educando para la libertad? Cuando hay determinados contenidos y cuestiones que no se trabajan, que a los chicos no se les ofrece. Entonces, la verdad que, bueno, yo eternamente agradecida, me encanta esto también de lo, como decía Juan Pablo, de la educación gratuita a distancia y esta oportunidad que realmente es única, es única. Así que, bueno, agradecida por todo esto y yo sigo sintiéndome como una alumna y eso me encanta, me encanta. Así que muchas gracias. Gracias, Mirta. Sí, tal vez digo algo que circuló durante la licenciatura y en las entrevistas, que en esto de sentirse como alumna, como alumno, en un sentido también de desafiar, ¿no?
cuestiones que a veces aparecen como muy solidificadas respecto del enfoque de enseñanza del área, ¿no? Como hasta políticamente correctas respecto de qué es o cómo es enseñar ciencias sociales, y que viene bien esta interrupción y este tiempo de interrogar colectivamente algunos principios respecto de cómo trabajar en ciencias sociales, en la escuela primaria y en la formación docente. Queremos compartir, yo no sé si alguien más quiere ahora intervenir, sumar alguna palabra, idea o alguna cuestión de cómo le está resonando esto que estamos compartiendo. Si no, queremos traer un último nudo de los muchos que abrió la investigación, pero que nos gustaría no dejar de lado, que tienen que ver en estos modos de trabajar, en esta forma de pensar el análisis didáctico como experiencia formativa, en el tipo de prácticas de lectura y escritura que nos propusimos encarnar en la licenciatura, como en un doble trabajo, ¿no? Por un lado, para pensar estas herramientas epistémicas fundamentales, ¿no? En la escuela primaria, en la formación docente, ¿no? Que entendemos por prácticas de lectura y escritura que propician la construcción de conocimiento. Y por otro lado, cómo hacíamos esto en las clases de la licenciatura, ¿no? De qué maneras leíamos, escribíamos, reescribíamos en nuestras clases, para ponerlo como objeto de trabajo y también para pasar por el cuerpo este tipo de experiencias y que sean, en todo caso, una punta de lanza para que eso pueda circular en los distintos ámbitos de trabajo, de desarrollo profesional de las colegas y los colegas que estaban cursando, ¿no? Entonces, en este trabajo de desmenuzar, de leer materiales para la enseñanza, de leer registros de clase, en estos ir y venir en los que insistían Analía y Alejandro, intentamos propiciar ciertas prácticas de lectura entre pares, de lecturas compartidas, y trajimos uno de los fragmentos de entrevistas en los que apareció una reflexión sobre este asunto que nos gustaría poner sobre la mesa para abrir un poquito más el intercambio con ustedes, ¿no? Porque a veces, esto que decía recién, en estos grandes titulares respecto de la forma de enseñar o de digamos, el encuadre del enfoque didáctico de las ciencias sociales, queda más desde un lugar enunciativo que un tipo de práctica que ponemos en juego y que en todo caso lidiamos con los desafíos y con las dificultades que trae leer y escribir de ciertas maneras y en ciertas condiciones, por lo menos en la formación docente. Nos decía un maestro de nivel primario en una de las entrevistas: me generó realmente un conflicto cognitivo el hecho de poder pensar la práctica de la lectura de una manera constructiva, o sea, cómo podemos con la práctica de la lectura generar conocimiento, ¿no? Construir conocimiento con una herramienta tan básica, tan usada, y bueno, todo lo que es el marco teórico respecto de la lectura de ciencias sociales me parece que me abrió la cabeza. Trajimos un solo fragmento. Hay otros y también hay varias referencias a las formas de escribir, reescribir, revisar, comentar, que fuimos procurando suscitar a lo largo de la formación, que nos parece que también vienen a abonar a esta idea de cierta forma de analizar, cierta forma de desmenuzar, de ir y venir, de compartir los textos en las clases, y que un poco vuelve a lo que Analía planteaba al principio, esta relación compleja entre teoría y práctica, ¿no? En este caso, aportes teóricos que también provienen de investigaciones respecto de qué es la lectura, cuáles son las prácticas de lectura y escritura que propician la construcción de conocimiento, y cómo ponemos eso a rodar en el trabajo con las y los docentes, con las y los profesores, pensando en que esas prácticas pueden propiciar prácticas diferentes en los institutos y en las escuelas. Entonces, algo de eso queríamos traer. También preguntar cómo resuena, puede ser a quienes cursaron la licenciatura o a quienes trabajan en la escuela primaria o en la formación de docentes, y hay algo de esto que
les diga alguna cosa. Sí, a mí hubo algo que también creo que había marcado que tiene que ver con esto. Nos pegó mucho al grupo que hicimos nosotros de la escritura compartida, ¿no? No solo de trabajo final, sino de otros trabajos que hicimos durante la licenciatura. Este ejercicio de escribir con otro, realmente no lo había hecho nunca, y más allá de quizás armar una planificación con un colega o algo así, pero escribir un texto, como bueno, un trabajo final o un trabajo de otra materia también, fue algo novedoso para mí y que también me abrió, hasta yo después buscaba la forma, cómo podría replicar esto con los pibes, ¿no? Porque cuando los chicos de primaria, bueno, en la escuela que estaba yo no teníamos la oportunidad de usar computadoras, por ejemplo, pero bueno, trataba de replicar en algún momento la escritura compartida, pero no es lo mismo que a lo que nos pasó como adultos, digo, aparte de reescribir muchas veces y tratar de generar una voz nueva entre diferentes voces, ¿no? Ese proceso para mí nos hizo reflexionar sobre la lectura y la escritura también, en la misma práctica de la licenciatura. Y nada, fue algo para mí, eso, súper, súper importante. El tema de las devoluciones por escrito y los ida y vuelta también tuvo también ahí hubo un cambio, en el sentido de que quizás hubo al principio, nos tuvimos que poner de acuerdo en qué sentido eran esas intervenciones, ¿no? Porque, digamos, nosotros construirlas en función de que a ustedes les sirvieran y ustedes leerlas desde un lugar que no era la corrección, o sea, que no iba en dirección a esto está bien, esto está mal, etcétera, sino ahí también hubo una construcción de sentido que fue progresiva. Y bueno, por supuesto, esos comentarios de uy, venía con muchas cosas escritas, como, digamos, algo que era problemático, a ir apoyándonos mutuamente a través de esos mensajes, de esos comentarios, ¿no? Como que ahí hay también otra escritura, otra especificidad de la escritura, ¿sí? Que es esa escritura que constituye el intercambio entre nosotros que éramos los lectores y esos ustedes que eran los que escriben. Ahí hay otro género que fuimos construyendo, es decir, nosotros fuimos puliendo, ustedes fueron devolviendo, y bueno, digo, es realmente un género particular que obliga también a explicitaciones, no voy a decir cuidar, pero a revisiones de aquello que se quiere decir que no tiene la misma entidad que en la oralidad, obviamente. Entonces tienen un peso en la escritura, tanto cuando ustedes escriben como cuando nosotros escribimos, o cuando el profesor, digo, para pensar en la especificidad de ese tipo de escritura que también sucedió y también se fue cambiando. Sí, y también entre los colegas del equipo, ¿no? Yo marcaba, no era que decíamos, bueno, yo hago la 1, vos hacés la 2, o típicas de los chicos, ¿no? Yo hago la 1, vos hacés la 2, vos hacés la 3, y listo, hicimos en grupo. Siempre había un trabajo anterior de conversar, como en las clases mismas, ¿no? Ya las ideas explicativas estaban, los conceptos estaban. Nosotros siempre, bueno, usábamos todas las vías posibles. Teníamos un grupo de WhatsApp, hablábamos por Zoom de distintas maneras, lo digeríamos y después nos poníamos a escribir y ahí naturalmente las voces se iban juntando. Después era pulirlo, por ahí hasta logramos tener la confianza como para poder decirle, che, mira, esto me parece que no, y metíamos mano en lo del otro, nos dimos ese permiso de poder modificar lo que escribía el otro, y
y fue siempre para bien, o sea, creo que costaba parar, ¿no? Decir, bueno, ya está, y porque seguíamos queriendo agregar o sacar o modificar, lo más difícil era decir basta. Hola, Bea, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Estoy juntando lo que están planteando, lo que estabas planteando vos, Juan Pablo, sobre el intercambio, el escribir con otros, con toda la primera parte que me resultó sumamente interesante. Yo casi no conocía la investigación. Me resulta como muy interesante la idea de práctica compartida de análisis. Es como que nosotros hablamos mucho de prácticas de lectura y de escritura, y me parece que la práctica de análisis compartida es algo, es una herramienta muy potente para el conocimiento social en general, porque bueno, la didáctica es conocimiento social también, y es como que supone esto que hablaban de pensar con otros, de desmenuzar, de ir y venir, es como que es una práctica de pensar junto con los demás sobre algún objeto social, y me parece que esto, digamos, es como que es una modalidad de pensamiento que en la medida en que la desarrollamos, también la trabajamos con los chicos, o sea, es otra manera, esto que decían, la lectura no es algo tan usado, no es lo mismo leer para reproducir que esto de pensar juntos y desmenuzar, ir y venir y volver y ver qué dice el otro y cambiar. Me parece como, están hablando de categorías de análisis, me parece que la propia idea de análisis de las prácticas o de análisis didáctico es una categoría potente para trabajar en los distintos niveles sobre la construcción del conocimiento social, y es la práctica, por ahí hablaban también de movimiento de apropiación, ¿no? Bueno, yo particularmente estoy como muy metida en la problemática de la transmisión y el valor de la transmisión, que me parece que es algo que tenemos que revisar, y es como que lo potente aquí es la articulación con modalidades de apropiación significativa por parte de los distintos actores, los distintos sujetos, y bueno, nada, quería agradecer eso, nada más. Me callo. Gracias, Beatriz. No, de nada. Y también tal vez contar algo del entretelón para quienes no estuvieron en la diaria o cursaron. Digamos, fue costoso instalar, proponer ciertos modos de leer y de escribir que tal vez no son tan frecuentes en la formación docente. Incluso diría en la formación docente que no es inicial, que no es el mismo profesorado, ¿no? Como desarmar un poco algunas ideas respecto de qué es leer o cómo se lee, o las docentes y los docentes ya sabemos leer, ya sabemos escribir. Bueno, hubo que construir colectivamente sentidos respecto de ¿para qué intercambiamos cuando leemos? ¿Cuáles son los efectos que tiene desmenuzar, leer con otras, con otros, analizar colectivamente una propuesta, escribir un texto, recibir devoluciones, comentarios, la laboriosa tarea de reescribir, de volver a poner sobre la hoja una idea para que sea comunicable de otra manera? Todas cuestiones que no necesariamente están dadas en un espacio de formación docente o que quisimos imprimirle algunos sentidos que pudimos ir construyendo con el tiempo, digamos, a lo largo de una cursada de varias materias, reencontrándonos con ustedes, que han cursado a lo largo de más de un año. Entonces, como también contar que hay algo de esto que lleva un tiempo de construcción. Y que en la investigación tuvo como un capítulo en sí mismo, ¿no? Recuperar de las voces de ustedes cuáles son estos movimientos, estas torsiones, estos efectos que generaron participar, encarnar ciertos modos de leer, ciertos modos de escribir en el marco de una formación que no estaba dado.
cosas que... Hay algo que sumo en el sentido de un elemento fuerte que nos deja a nosotros, en general, la experiencia de la formación, pero haber pasado por esta experiencia de desmenuzar nosotros también lo que sucedía. Y es que si uno venía pensando en que la didáctica no es una práctica ni una teoría asertiva, creo que el transcurrir por la licenciatura y por los intercambios nos recoloca o nos vuelve a confirmar que es objeto de intercambio y hay una cuestión de convertirlo no en afirmaciones taxativas, digamos, sino en ideas que no tienen que ser bajadas, sino ideas que tienen que circular y hay que producir una suerte de descentramiento. O sea, la sensación con la que uno se queda es que en este diálogo entre todos nosotros hubo descentramientos por parte de ustedes, hubo descentramientos por parte nuestra, y esos descentramientos me parece que hicieron que nos escucháramos. Entonces, también escucharse es poner en duda las propias afirmaciones, que es un proceso que nos sucedió a nosotros fuertemente, pero que también nos interesa, porque nos interesa caminar hacia el lugar de no pensar una didáctica prescriptiva, sino pensar en que son ideas que se ponen a circular y que tienen que ser interpretadas, reinterpretadas, además desde las condiciones en las que cada uno trabaja, digamos, ¿no? Porque esta es la otra cuestión. Y hablando de esto mismo, de las condiciones, por supuesto nuestra gran pregunta, por supuesto es, bueno, ¿qué puede aportar esto a otros escenarios de formación? Porque lo que hay que decir es que todo esto se hizo porque nosotros trabajamos con una formación que tiene una escala acotada, ¿sí? Una cursada de 50, no sé, aproximadamente 50, 60 alumnos, otra cursada de 25 o 30 alumnos, digamos, estamos hablando de escalas acotadas y de haber tenido la posibilidad de conformar un equipo y en donde se pensó en una licenciatura que no era ni iteración de pedacitos, sino que había unas cabezas enteras que estaban pensando en el trayecto, en su conjunto. Y esas no son condiciones que siempre existen, tampoco son condiciones que siempre existen, que exista la posibilidad de quienes son los docentes, o por lo menos un grupo de quienes son los docentes, puedan también ponerse en esta posición investigativa, porque no están las condiciones. Entonces, bueno, la pregunta acerca de cómo puede aportar todo esto que estamos hablando a pensar en otra escala, que es la escala de las políticas, ¿sí? La escala que, digamos, una política que siempre está tensionada por una escala mayor, aunque estamos teniendo ejemplos de políticas que están atendiendo escalas grandes, pero haciendo pie estoy pensando en cosas que conozco de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que están atendiendo a esa especificidad y están atendiendo en sostener cierta cercanía, ¿no? Cierta cercanía y cierta atención, pero por supuesto estamos hablando de una escala enorme, pero bueno, de todas maneras a nosotros nos agrada la pregunta de pensar en qué sentido este tipo de textura que uno encuentra cuando puede analizar algo que está en una escala mirable, puede servir para pensar la formación en términos más generales, ¿no? Bien. Hasta acá lo que queríamos contar. Así que, bueno, si alguien más quiere agregar algo. Ahora va a haber un artículo que va a salir en la
revista de UNIPE, de análisis de las prácticas, en donde van a poder leer, no va a salir ahora, seguramente dentro de 2 o 3 meses, donde van a poder leer una primera puesta en letra de estas cuestiones que les hemos estado comentando. Yo quería agradecer el espacio, en principio. Me parece súper valioso, viniendo de la maestría de formación docente de la UNIPE, poder escuchar, si bien con Analí y con Jaime, en una clase estuvimos hablando de esta investigación que estaban empezando a hacer y que leímos algunas partes, que la habían terminado y leímos algunas partes. Me parece súper valioso poder escucharlo de la boca en donde sucedió. Así que eso, como agradecer el espacio y sumar a esto que venían hablando que decía Juan Pablo en relación a la lectura y a la escritura compartida, que en la maestría un poco pasa lo mismo, y creo que, bueno, estaban Damián y Mónica de la maestría también, en donde se propone mucho la escritura de a 2, de a 3, en grupos, y que es súper difícil, porque es difícil, o sea, ponerse de acuerdo, yo creo que hay una batalla de egos también, que se juega dentro de la escritura compartida de adultos en formación superior, y está buenísima. Y esto que decía Juan Pablo también, de como atreverse a escribir el texto del otro. Un compañero de la maestría me dijo algo el cuatrimestre pasado que a mí me quedó grabado, que es cuando vos haces un documento compartido con alguien y empezás a escribir, el texto ya es colectivo. Entonces no es de nadie lo que está ahí, sino que es de todos los que están en ese archivo. Y me parece que eso está buenísimo y enriquece muchísimo el momento de escritura y el de apropiación de conocimientos también. Eso. Gracias, Micaela. Bueno, acá Sara, gracias. Gracias, Sara. Te leemos aunque no te funciona el micrófono. Una colega también de la maestría. Ya que estamos cerrando, aprovecho para invitarles mañana a las 15 horas. Vamos a estar dentro de esta agenda que propone UNIPE Virtual. Vamos a hacer otro encuentro en el que vamos a pensar los videojuegos como un espacio de encuentro entre lenguajes. A propósito de un videojuego específico que se llama Storyteller, vamos a trabajar con una docente de lengua y literatura, con una desarrolladora de videojuegos y con una historietista, así que están cordialmente invitados mañana a las 15 horas. Y no queremos dejar de mencionar lo que nos alegra encontrarlos en este contexto en el que estamos empezando la actividad universitaria, en un contexto absolutamente adverso, desfinanciado, que nos va a exigir y a encontrar intentando enfrentar esta situación. Estamos todos los que estamos acá, estamos en el nivel en que estemos trabajando en condiciones precarias, y bueno, en la universidad, pese a que hubo el año pasado algunos avances, evidentemente hay muchas cosas que no se han concretado, y bueno, tenemos el desafío de estar atentos a tratar de ir viendo cómo se afrontan todas estas, este vaciamiento que se está haciendo de las universidades, además de otros lugares, por supuesto. Así que nada, mantener la tarea en estas condiciones es importante, y por eso además les agradecemos que hayan venido. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a todos.